Hoy queremos iniciar un ciclo para hablar de una enfermedad, una patología que es muy importante, que nos puede afectar en primera persona, pero que también puede afectar a personas que están en nuestro círculo cercano y que evidentemente tenemos que conocer a alguien que haya pasado o esté pasando por esta enfermedad. Esta enfermedad es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad, es una demencia, es un proceso neurodegenerativo que se va a dar en nuestro cerebro y que va a afectar a la mayor cantidad de población. Es decir, dentro de las demencias, un 60% de las demencias se deben a esta patología. Conocer no solo las características del Alzheimer, sino conocer la etiología del Alzheimer y, más importante aún, cómo podemos protegernos de esta patología es uno de los motivos por los cuales se abrió este canal. Este ciclo que vamos a iniciar de estos videos va a iniciar con explicarles de manera muy general lo que es este proceso, esta patología. Después vamos a pasar a un segundo video en el que vamos a explicarles las causas o etiologías de esta enfermedad y posteriormente les vamos a lanzar un nuevo video en el que vamos a tratar de ver todas las posibles soluciones, es decir, cómo nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida y, más importante, cómo podemos evitar de alguna manera presentar esta enfermedad. El Alzheimer, como les dije, es un proceso neurodegenerativo. ¿Qué significa esto? Que va a haber una degeneración en forma paulatina, pero que no para o que no va a tener solución que se va a dar a nivel de nuestro cerebro. La enfermedad del Alzheimer no tiene cura hasta el momento. Si bien hay muchos medicamentos o fármacos que se pueden utilizar, en ninguno de estos fármacos va a ir a curar la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Entender cuáles son los elementos o factores que pueden afectar a nuestro cerebro y cómo podemos ayudar a nuestro cerebro a protegerse de estos elementos que son muy nocivos para él mismo. Es muy importante en el trabajo que se hace con estos pacientes identificar lo más prontamente un cuadro que pueda generar un proceso de demencia, en este caso el Alzheimer. Lo que vamos a tratar de identificar es el daño cognitivo leve. El daño cognitivo leve es un proceso que se puede dar incluso 20 a 15 años antes de que se presente la enfermedad. Para que me entiendan, el Alzheimer generalmente en la clasificación, la más clásica, se lo divide en Alzheimer de grado leve, moderado y severo. Lo malo es que cuando hablamos del diagnóstico temprano del Alzheimer estamos hablando de que se diagnostique en el grado medio de la enfermedad. Es decir, la sintomatología que ya nos va a llamar la atención en una persona cuando ya evidenciamos que hay un cambio a nivel cognitivo, a nivel de personalidad o conductual en la persona, esta persona generalmente ya se encuentra en el grado medio de la enfermedad. ¿Qué nos interesa a nosotros como médicos? Determinar o diagnosticar a una persona en el grado leve de la enfermedad. Entender que cuando el cerebro empieza a fallar, cuando presentamos la enfermedad del Alzheimer, lo hace 15 o 20 años antes de que la persona pueda presentar la sintomatología propia de un grado medio del Alzheimer. Y es por eso que es muy importante tratar de detectar a estos pacientes o a estas personas en niveles muy leves de la enfermedad. ¿Qué edades son estas? Lastimosamente, un proceso de Alzheimer clásico se inicia más o menos entre los 55 y 60 años. Entonces, si pensamos en diagnosticar a una persona entre los 55 y 60 años, tenemos que pensar que ese cerebro empezó a fallar 15 o 20 años antes. Entonces, como en medicina te dicen, llegas a una edad que son los 50 años, pues hay exámenes que son de rutina que te tienes que realizar para determinar si hay un problema en tu organismo. Por ejemplo, una colonoscopía. Eso se tendría que hacer de manera frecuente en las personas o en forma regular a partir de cierta edad. En el caso del Alzheimer, yo diría que empezamos a iniciar estos protocolos para diagnosticar en la etapa leve del Alzheimer a los 40 años. Entre personas en un rango de 40 a 45 años ya se debería realizar algunos test como el MoCA, que es el test de Montreal, Canadá, o el Mini-Mental, que nos ayuda a diagnosticar las etapas leves de una disfunción cognitiva. No quiere decir que si una persona en estos test, que los que he mencionado, el MoCA o el Mini-Mental, tiene una puntuación muy baja, menor al rango normal de estos test, quiera decir que inevitablemente puede progresar este daño cognitivo leve a un Alzheimer, lo que quiere decir que esta persona está en un rango de probabilidad, o sea, es un rango de riesgo para que pueda desarrollar
lo que es la patología en sí. Por lo tanto, ya una persona quien hemos detectado con estas pruebas que está por debajo de la media y que diagnosticamos un daño cognitivo leve, es en estas personas en quienes tenemos que iniciar terapia, tenemos que iniciar tratamiento, no necesariamente farmacológico, pero sí evitar que esta persona siga teniendo relación con los diferentes neurotóxicos que podrían llevar a este cerebro a sufrir y presentar Alzheimer posteriormente. Entonces, he ahí donde está la importancia de realizar un diagnóstico lo más pronto posible, entender que las personas que cuando entran a un rango de edad pasados los 40 años, tienen que entrar en un proceso de hacer este tipo de protocolo donde nos permite identificarlos lo más precoz que se pueda. Entonces, es ahí donde vamos a poder determinar qué elementos podemos utilizar para ralentizar este proceso o en algunos casos, si se puede y no es un proceso de demencia, tal vez pararlo. La prevalencia en los diferentes grupos etarios se ha visto que el Alzheimer se presenta en toda población. Sin embargo, hay una disminución en relación a las poblaciones en cuanto a la población africana. Es más frecuente en porcentaje que se presente en población africana, pero es más frecuente aún que se presente en población europea. Entre los rangos de edad, generalmente el Alzheimer se presenta entre los 55 y 65 años, pero esto no quiere decir que si tengo 65 años y no he presentado ningún signo de Alzheimer, ya estoy fuera de peligro. Lo que significa eso es que cada 10 años incrementa un porcentaje alto la posibilidad de desarrollar Alzheimer. Hay en general 3 tipos de Alzheimer. El que se presenta antes de los 55 años, que se conoce como el Alzheimer atípico, que es muy raro. Hay otro Alzheimer que se presenta entre los 55 y 65 años. Y hay otro Alzheimer que se presenta alrededor de los 70 años. Entonces, no quiere decir que si no he presentado las características de la enfermedad a los 55, 65 años, esté fuera de la posibilidad que esto se pueda desarrollar en mi cerebro y afectar el resto de mi desarrollo, ¿no? Es decir, el Alzheimer, como les dije, no tiene cura. Entonces, en el momento en que diagnosticamos esta patología, no hay nada hasta el momento que haga que la persona vuelva a foja cero. Es decir, no podemos revertir el daño ni curar la enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento que se da en la actualidad para trabajar el Alzheimer lo que hace es ralentizar el proceso. Es muy importante para las personas que conozcan cuáles son los elementos que generalmente pueden ser los que ocasionan este tipo de patología y posteriormente se los vamos a citar. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? Para determinar la presencia de un Alzheimer, tenemos que tomar en cuenta su etiología. En su etiología, y después les voy a hablar mucho de esto, tenemos que ver factores de tipo genético. La edad también es un factor que puede llevar o que es importante tomarlo en cuenta. El sexo se ha visto que es más en porcentaje más frecuente en mujeres y también es más frecuente en población que es europea en este caso. Las tendencias y proyecciones futuras, lastimosamente, en cuanto a esta patología no son nada halagüeñas. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza de vida ha aumentado en el mundo entero. Antes no se hablaba mucho de esta patología y en muchas otras patologías siempre nos preguntan por qué ahora la cantidad o el porcentaje de diagnósticos se ha incrementado. Y no solo es en esta patología, es en muchas otras más. Tenemos en cuenta el rango de edad o el rango de lo que las personas pueden sobrevivir o vivir, digamos, ¿no? Teníamos un rango de expectativa de vida muy corta hace unos años. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho y siempre lo cito en clases que en el año 1950, alrededor del año 1950, en mi país salió una noticia en un periódico publicado que decía: anciano de 45 años es atropellado en Plaza Mayor de la ciudad. Se pone a pensar el detalle, ¿no? Anciano de 45 años. Ahora, a los 45 años, una persona no se puede considerar anciana. La expectativa de vida ha mejorado en todo el mundo. ¿Eso qué implica? Mejor calidad de vida, hay mayor capacidad, digamos, o mayores prestaciones en salud, hay mayor cantidad de medicamentos, fármacos que podemos utilizar, la alimentación en muchos países ha mejorado, tenemos menos cantidad de accidentes,
Eso ha llevado a que nuestra expectativa de vida en muchos países europeos y muchos países en general bordee los 100 años con facilidad. Es genial que la expectativa de vida haya mejorado, pero el problema es que muchas de las patologías que antes no se veían tanto, ahora han aumentado en frecuencia. Una persona que vive más años tiene mayor probabilidad de presentar patologías que son de características crónicas, y esto va a llevar a que por muchos años padezca este tipo de enfermedades. Una de estas patologías es el Alzheimer. Antes no había tanto diagnóstico porque las personas morían entre los 60 o 70 años. Ahora una persona puede sobrevivir más de los 80, 90 e incluso llegar a los 100 años. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta este parámetro porque vamos a tener una gran población de gente que esté dentro de esta patología. La clasificación según las etapas. ¿Cómo podemos clasificar el Alzheimer? Les voy a hablar de la clasificación más, valga el pleonasmo, más clásica, ¿vale? Es la clasificación que tenemos en todos los libros. Hay una clasificación de Alzheimer grado leve, una moderada y una severa. Las características: cuando inicia una persona con el Alzheimer grado leve, generalmente no se da cuenta que tiene esta patología y pasa desapercibida tanto para él como para los familiares o el círculo cercano. En el grado moderado es cuando la persona ya tiene mayor conciencia del daño, o sus familiares ya se van dando cuenta más que esta persona tiene características que han ido cambiando, y generalmente es donde acuden al médico y ahí es donde se da el diagnóstico. ¿Cuáles son las características de un Alzheimer grado leve? Y son aquellas que muchas veces pasamos de lado o no le damos mucha importancia. En un Alzheimer grado leve, la persona va a tener la afectación, y en general del Alzheimer lo más importante o lo más llamativo, digamos, es la afectación que se da a nivel de la memoria. La persona va a empezar a presentar alteraciones en la memoria, especialmente en la memoria que es reciente. Entonces va a tener dificultad no para recordar cosas que hayan pasado en su niñez o en su adolescencia o hace un tiempo atrás, sino que va a tener dificultad en fijar la memoria o recuerdos que son muy cercanos o muy recientes. Entonces la persona va a tener problema, digamos, de identificar los objetos por su nombre, y va a empezar a utilizar dentro de estas características mucho palabras como dame eso, pásame esa cosa, y va a tratar de mimetizar, digamos, y es por eso que no nos damos cuenta de las deficiencias que tenemos, porque se nos hace un poco habitual el ya no es utilizar los nombres correctos para los objetos. Lastimosamente en nuestro país o en muchos países alrededor utilizamos mucho el cosa para referirnos a los objetos. Pásame eso, pásame esa cosa, lo que está ahí arriba, y no utilizamos el nombre específico del objeto. Eso hace que no nos demos cuenta de la deficiencia. Otra característica es que estas personas a veces tratan de ya no tener mucho relacionamiento social, porque como ellos son conscientes de alguna manera que se van olvidando el nombre de las cosas, pero también su capacidad léxica y semántica en el lenguaje, que es el recurrir, digamos, a las palabras para decir un discurso o para tener el significado de una palabra, ellos al ver que esto se está reduciendo, entonces tratan de evitar estar en circunstancias donde la exigencia de un discurso sea mayor. Entonces hay personas que eran muy, podríamos decir, sociables, pero que cuando empiezan a notar estas deficiencias, sin darse cuenta, ellos mismos empiezan a disminuir el grado de exposición social. Hay personas que creen que es gracioso, pero se empiezan a equivocar el nombre de sus hijos o de sus hermanos, o empiezan a cambiar el nombre de las personas. En vez de decirle a su hijo, por ejemplo, no sé, pues José, le llaman por el nombre de su hermano, que es Luis. Ellos piensan que es algo gracioso o es una anécdota, pero hay que tener cuidado porque esto, si se va repitiendo muy seguido, puede ser un indicio indirecto de que este proceso de memoria se está alterando. Hay personas que en el grado leve, en lugares nuevos se desorientan, bien, pero en lugares dentro de su casa se mueven adecuadamente, y eso hace que también no prestemos atención a ciertas características, porque la persona es del todo funcional. ¿Qué significa eso? Que en lugares conocidos, bajo parámetros conocidos y que ellos ya han ido automatizando por mucho tiempo, esta persona se mueve sin ninguna dificultad.
y eso hace pensar que esta persona está bien. Cuando sacamos a esa persona de este lugar conocido y la ponemos en un lugar nuevo, esta persona empieza a presentar estas características de desorientación. Puede ser que se acuerde muy bien qué mes es, qué año es, pero puede ser que se equivoque en la estación del año en el que se encuentra. Puede ser que se pierda en un lugar desconocido, que se pierda, digamos que ha viajado a otro país, ha salido del hotel, pero que se olvide cómo volver al hotel. Sin embargo, en un ambiente conocido se maneja sin ningún problema. Tiene dificultad para adquirir nuevos conocimientos, entonces les dificulta mucho el uso de la tecnología y se les complica también el hecho de sacar, digamos, dinero de un cajero automático. Entonces los nuevos aprendizajes son los que están fallando. Se convierten en personas al mismo tiempo un poco más irritables de lo normal. Entonces, esas son las características a muy grosso modo de lo que podemos pensar que hay un deterioro cognitivo leve o un estadio leve en el proceso de demencia que es el Alzheimer. Si se dan cuenta, todas estas características pueden tomarse como cosas que no he dormido bien, estoy estresado, tengo mucho trabajo, no es algo que se presente frecuentemente, entonces no le damos mucha importancia. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta la edad de la persona. Y si esas características se presentan muy frecuentemente, tenemos que hacer un examen, que es este tipo de test, o sea, de pruebas que, como se las nombré, son el MoCA o el Mini-Mental, que nos van a decir si esta persona está dentro de lo que se llama como el daño cognitivo leve. En una etapa posterior, ya cuando la persona empieza a presentar mayor cantidad de síntomas, va a entrar lo que es la etapa moderada del Alzheimer. Y en este caso, los problemas de memoria van a ser mayores. La persona va a empezar a olvidar mayor cantidad de información, va a tener dificultades para regresar ya en lugares conocidos, su desorientación va a ser muchísimo más frecuente o más grande, digamos, más aparatosa, por decirles. Su lenguaje va a disminuir, va a empezar a utilizar muchas parafasias, es decir, va a empezar a utilizar ya no el nombre de un objeto, sino va a utilizar otras, va a hacer muchos circunloquios. ¿Qué es circunloquio? Es que en vez de decirte el nombre del objeto, te lo va a describir o va a utilizar muchas palabras para tratar de que tú le entiendas de qué te está hablando. Las funciones ejecutivas en este momento de la etapa media del Alzheimer también van a empezar a fallar. En este caso, la persona va a empezar a tener dificultades para planificar metas, para llevar a cabo sus objetivos, va a tener problemas también a nivel de la conducta. Generalmente son personas que se vuelven muy emocionales, son más inestables emocionalmente, se irritan con mayor facilidad, rompen en llanto con mayor facilidad, es como si tuvieran, como alguna vez me dijeron, las emociones a flor de piel. Hay cosas que antes soportaban o las llevaban bien y ahora les afectan muchísimo, ¿no? Entonces son personas que te han dicho algo en un momento y te vuelven a repetir la historia como fuera la primera vez que te la están contando. Pasa un tiempo y te vuelven a repetir la historia. Es como la abuelita, por decirte, que llegas a su casa y te preguntas si desayunaste. Le dices que sí, vuelve media hora y te vuelve a preguntar si habías desayunado. Le vuelves a decir que sí, y así 2 o 3 o 4 veces, y cada vez que te ve te vuelve a preguntar lo mismo, ¿no? Entonces este tipo de características ya nos tienen que llamar la atención. Hay otras alteraciones que también tienen que ver con las habilidades de la vida diaria. En el grado medio del Alzheimer o moderado, las personas ya no pueden salir solas, se desorientan. Ya, como les había dicho antes, eran funcionales, en esta etapa ya no van a ser tan funcionales. Entonces, ir de un lugar al otro y volver a su casa se les va a complicar. Puede ser que lleguen de su casa al mercado, por decirles, o al supermercado, pero volver del supermercado a su casa ya se les puede complicar. Se olvidan ya no solo la estación del año, sino que también se desorientan en el tiempo y en el espacio en el que están. Se desorientan a veces en primera persona. En muchos casos en esta etapa ya no se reconocen ellos mismos su imagen en el espejo. Empiezan a tener desórdenes del sueño, generalmente tienen lapsos de insomnio, lo cual aumenta el daño a nivel de su cerebro. Empiezan a tener problemas de pensamientos de tipo paranoide, en los cuales la gente les empieza a querer hacer daño, por lo tanto empiezan a, inventarse o creer historias de que se les
les está dando medicamentos porque los quieren envenenar o les quieren robar su dinero o les quieren hacer daño. Como no reconocen a la gente o no llegan ya a reconocer a muchas de las personas, empiezan a creer que esas personas están ahí por hacerles algún daño, ¿no? Es una etapa muy conflictiva, muy difícil trabajar con una persona con Alzheimer y genera mucha preocupación a nivel familiar, porque es una persona que va retrocediendo en todas las capacidades que ha ido adquiriendo. Nosotros desde que nacemos empezamos a adquirir ciertas capacidades en lo que vamos viviendo, pero llega un momento en que es como si se reseteara nuestro cerebro y vamos perdiendo paulatinamente muchas de las capacidades que hemos ido adquiriendo. Lo triste es la tercera etapa, ¿no? La tercera etapa es la etapa más profunda del Alzheimer y en este caso ya no reconocen a las personas que son familiares de ellos en primer, segundo grado, ya no se reconocen ellos mismos, ya no son personas autónomas, necesitan apoyo en todas las cosas, necesitan apoyo para vestirse, para ir al baño, para comer. Algunas personas piensan que no es tan grave el Alzheimer, pero imagínate perder la capacidad o que tu cerebro pierda la capacidad de recordar cómo tragar o cómo deglutir la comida, cómo masticar los alimentos. Tu cuerpo va a perder la capacidad o va a perder la habilidad de caminar, de vestirse solo, de ir al baño, de hablar, porque vas a perder la capacidad de entender el significado o utilización de las palabras. Vas a perder toda tu autonomía, toda tu identidad. Y es por eso que esta enfermedad se tiene que hablar, se tiene que decir a las personas el momento antes de que tú llegues a tener un Alzheimer ya establecido en tu cerebro, porque en el momento en que te den el diagnóstico tienes que tomar en cuenta que esta enfermedad no tiene tratamiento y que lo único que podemos hacer es ralentizar el progreso de la enfermedad. La sintomatología cognitiva que también acompaña a esta patología es importante porque en este caso, en el grado leve de la enfermedad del Alzheimer, cuando se quiere diagnosticar el síntoma más aparatoso, digamos, más importante que se presenta es la alteración a nivel de la memoria. Lo que hace dudar el diagnóstico es que las capacidades cognitivas de la persona se encuentran normales. Es decir, yo tengo problemas de memoria que son muy sutiles al principio, pero mi capacidad de atención, de lenguaje, de procesamiento, funciones, todo está bien. Entonces, no le amerita, digamos, a la persona estar preocupada porque pueda presentar un cuadro mayor. Sin embargo, cuando el Alzheimer va progresando con el tiempo, estas capacidades cognitivas también se van a ir perdiendo. También se pueden ver cambios en el comportamiento. Si bien al inicio hemos dicho que las personas se tornan un poco más ansiosas, irritables, después se pueden pasar en grados más graves del Alzheimer a tener cuadros depresivos. Y aquí hay con una suerte de no saber qué es lo que causa, si la depresión causó Alzheimer o el Alzheimer es causa de la depresión. Sin embargo, va a afectar la interacción social de las personas y a nivel emocional. Esos son cambios de los cuales tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que acompañar a la persona, entender a la persona, porque son tan lábiles emocionalmente que cualquier cosa les va a afectar, ¿no? Otra de las cosas que vamos a ver es la evolución de los síntomas. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer siempre van a tender a agravarse. Los síntomas del Alzheimer o la enfermedad del Alzheimer, como les he dicho, va a pasar de un olvido ocasional, un olvido al que no le prestemos mucha atención, a provocar, digamos, alteraciones a nivel de la memoria mucho más graves, ¿no? Hay síntomas en los cuales nosotros no prestamos atención, como que salgo al mercado y pienso que voy a comprar 5 cosas, ¿no? Y me hago en mi cabeza una lista de 5 elementos o cosas que tengo que comprar. Sin embargo, cuando llego al supermercado se me va la lista. Recuerdo 2 y me he perdido de 3. Sin embargo, las personas, ¿qué es lo que hacen? Cuando saben que se han olvidado tres cosas que tienen que comprar, entonces empiezan a deambular por el supermercado para tener la ayuda o la pista en imagen para recordar qué era lo que teníamos que comprar. Esas son cosas que no les prestamos mucha atención. O decir, tengo en la punta de la lengua, el fenómeno punta de la lengua es muy interesante, no son cosas que nosotros queremos decir, sabemos qué es lo que queremos decir, pero nos olvidamos el nombre de lo que queremos decir. A veces lo pasamos de un lado, no le prestamos mucha atención. Sin embargo, esos son signos o síntomas muy importantes que realmente le tenemos que dar
o prestar atención para evitar que esta enfermedad vaya progresando. Y como les he dicho, lo ideal es diagnosticar en estados leves de la enfermedad para empezar un tratamiento, para empezar una terapia, de la cual les voy a hablar después, porque en realidad no solo hay un tratamiento farmacológico como el donepezil o el memantina que se utiliza en el Alzheimer, sino que hay protocolos como el protocolo Redeco o el protocolo Hinser, que son protocolos que ayudan a mejorar nuestro cerebro, ¿no? Y a protegerlo. En este segundo video, y siguiendo lo que estábamos haciendo en el circuito del Alzheimer, vamos a hablar de lo que es la etiología del Alzheimer. Cuando hablamos de la palabra etiología, hablamos de las causas probables que generen esta patología o cualquier patología. Refiriéndonos directamente o concretamente al Alzheimer, tenemos que tomar en cuenta que tiene factores genéticos asociados. El Alzheimer tiene una gran tasa de heredabilidad ligada a factores genéticos. El gen que más he estudiado en relación al Alzheimer es el gen APOE4. Bien, el gen APOE4 viene es un gen que se encuentra en nuestros cromosomas y que del cual podemos tener una o dos versiones. Si tenemos una versión de este gen APOE4, la tasa de probabilidad de que presentemos Alzheimer se aumenta en 3 a 4% o 3 o 4 veces. Si tenemos dos versiones del gen APOE4, y eso quiere decir que ambos progenitores nos han cedido, nos han dado como herencia este gen APOE4, si tenemos ambas versiones, incrementa hasta un 10 a 15% la probabilidad de que en el futuro desarrollemos la enfermedad del Alzheimer. Es muy importante conocer esto del gen APOE4 E4 porque puede determinar que podemos hacer exámenes tipo genéticos para identificar este gen APOE4 y saber que tenemos el riesgo de presentar esta patología en el transcurso de nuestra vida, lo cual haría y beneficiaría a las personas para poder evitar aquellos neurotóxicos o elementos que a la larga pueden ayudar a que esta expresión se dé. Tener el gen APOE4 o en una o las dos versiones no significa que vamos a desarrollar la patología. ¿De qué depende que desarrollemos la patología? Básicamente de nuestro contexto y nuestro medio ambiente. Entonces, si sabemos que tenemos estos genes, si tenemos ambas versiones o una sola versión, nos interesa saber cuáles son los factores que coadyuvan a que este gen se exprese y podamos presentar la enfermedad. Entre esto tenemos los factores ambientales. Entre los factores ambientales vamos a tener, como siempre, el estilo de vida, la dieta que seguimos, nuestra salud cardiovascular, nuestros ciclos de sueño y muchos otros factores que nos pueden o pueden hacer que estos genes o que nosotros desarrollemos la enfermedad en forma paulatina. Vamos a hablar de estos factores y entre estos factores tal vez el más estudiado es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un proceso que se da en nuestro organismo secundario al tipo de alimentación que nosotros ahora consumimos. Esto básicamente se debe al consumo de azúcar. Nuestro cuerpo, según la OMS, puede metabolizar 15 gramos de azúcar al día. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, una botella pequeña de refresco, sea de la marca que ustedes quieran, tiene entre 40 a 100 gramos de azúcar en un solo envase. Eso es una bebida. Podemos consumir azúcar o estamos consumiendo azúcar en el pan, especialmente el pan de caja. Consumimos azúcar en las pastas, consumimos azúcar en las salsas, consumimos azúcar en los helados, consumimos azúcar en muchos alimentos que están en nuestra dieta, en cereales, agregados, digamos, en nuestra dieta porque creemos que el azúcar es algo que necesitamos para darle sabor a las comidas. En un anterior video, en un anterior podcast, había comentado que el azúcar es un gusto añadido, porque de proceso evolutivo el ser humano no tenía que consumir azúcar. Sin embargo, hace mucho tiempo ya se ha agregado el azúcar a nuestra dieta y ahora definitivamente pensamos que los alimentos no tienen sabor si no se agrega el azúcar, lo que le da ese sabor dulzón que a nuestro cerebro le encanta. ¿Por qué? Porque genera una reacción de placer. Sin embargo, si nosotros dejamos de consumir azúcar, nuestro cerebro va a mejorar. ¿Por qué? Porque vamos a bajar un proceso de inflamación que afecta tanto
en nuestro intestino como también en nuestro cerebro. Y en general los cuerpos de las personas se encuentran inflamados. El azúcar es como si le pusiéramos combustible a nuestro organismo y le obligáramos a nuestro organismo a permanecer en un estado donde está en un incendio permanente por la gran cantidad de azúcar que consumimos. El azúcar es un elemento de energía para nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros consumimos azúcar, nuestro cuerpo transforma ese azúcar en glucosa. Las células tienen que ingerir esa glucosa o permitir que ingrese la glucosa a la célula porque es una fuente de energía. ¿Cuándo se da lo que se conoce como resistencia a la insulina? Cuando tenemos una célula, tenemos una molécula de glucosa que ingresa a nuestro cuerpo, pero la glucosa no puede ingresar a la célula por sí sola. Necesita de un agente intermediario. Ese agente intermediario vendría a ser la insulina. Entonces, nuestro cuerpo, al percibir que hemos ingerido glucosa, empieza a producir insulina para que permita la insulina que esta glucosa ingrese a la célula y la célula utilice la glucosa como fuente de energía. Sin embargo, cuando tenemos un exceso de glucosa, y estoy hablando de que nuestro cuerpo necesita 15 gramos de glucosa al día o de azúcar al día para funcionar, es lo que puede metabolizar, cuando excedemos el consumo de azúcar que se va a transformar en glucosa, la célula en determinado momento dice, ya no quiero más glucosa, no necesito más glucosa. Entonces se cierra y retrae los receptores. ¿Para qué? Para la insulina. Pero nuestro organismo detecta mayor cantidad de glucosa, es decir, seguimos consumiendo glucosa. Entonces, nuestro cuerpo en respuesta sigue incrementando el proceso de insulina, pero la célula ya no responde a la insulina. Entonces, a eso le llamamos resistencia a la insulina. Es cuando nuestro cuerpo ya no responde a la insulina como mediador para que la célula consuma glucosa. ¿Qué le queda a nuestro cuerpo? Pues le queda almacenar esa glucosa en forma de grasa como una fuente probable de energía, pero generalmente no se va a utilizar como energía porque se va a almacenar como grasa blanca. Este proceso que quedaría ahí y simplemente sería un aumento de peso para las personas es reconocido por el mismo organismo como un proceso ajeno a él y que va a empezar una cascada de inflamación a nivel de todo nuestro organismo. Este proceso de inflamación va a afectar tanto a la barrera del intestino y va a hacerlo un intestino permeable. Entonces, lo que hace es que altera la barrera del cerebro, la barrera hematoencefálica, y hay elementos tóxicos que van a atravesar la barrera y esto va a hacer que la inflamación se presente en el cerebro. El proceso final de todo proceso inflamatorio que es de tipo crónico es la destrucción de las neuronas. Entonces, cuando hablamos del Alzheimer y hablamos de la resistencia de la insulina, hablamos de un proceso inflamatorio crónico y todo proceso crónico en medicina es más de 3 meses. Es un proceso inflamatorio crónico que va a estar de manera subclínica, es decir, no nos va a dar síntomas a un inicio, pero que está establecido en nuestro cerebro y que por mucho tiempo va a ir haciendo lo que tiene que hacer, que es destruir neuronas. Y ese es el proceso por el cual la resistencia a la insulina va a lesionar especialmente células a nivel del hipocampo al principio y posteriormente, y es característica del Alzheimer, que la destrucción se va a volver de manera generalizada en nuestro cerebro. El otro factor del cual les quiero hablar es la homocisteína. La homocisteína es un producto de la metabolización de un aminoácido que es la metionina. La metionina es un aminoácido que nosotros consumimos con la carne, ¿bien? Que es necesaria para nuestro cerebro. La homocisteína en sí no es mala. La homocisteína en parámetros normales es muy buena para nuestro cerebro porque promueve, por ejemplo, procesos de multiplicación de sinapsis, es decir, promueve la plasticidad neuronal. Pero la homocisteína tiene que encontrarse en rangos adecuados en nuestro cerebro. ¿Qué sucede cuando ese rango adecuado o ese equilibrio se rompe? La homocisteína empieza a concentrarse en nuestro cerebro y va a provocar lo mismo que la resistencia a la insulina. O sea, procesos de inflamación, nuestro cerebro lo va a reconocer como algo, nuestro organismo va a reconocer como algo que no debería estar ahí, por lo tanto va a activar los mecanismos de defensa de nuestro cerebro y como resultado final vamos a tener lo mismo, destrucción a nivel de la neurona. ¿Qué necesitamos para mantener a la homocisteína en forma adecuada? Porque la tenemos que tener en nuestro organismo. Tenemos que tener complejo B de manera adecuada. Las vitaminas del complejo B son muy necesarias o son súper necesarias para que la homocisteína no entre en desequilibrio, se mantenga en rangos adecuados. Entonces, ¿cuáles son las vitaminas del complejo B que deberemos consumir? Vitamina B6, la B9 y especialmente la B12. Sin embargo, ¿qué es lo malo? Que depende de la dieta. ¿Ya? Y en esto entra el consumo de carne, especialmente la carne roja. Entonces,
La carne tiene una característica muy importante que tenemos que entender. Tiene los 20 aminoácidos necesarios para que nuestro cuerpo pueda producir correctamente proteínas, porque los aminoácidos son la base para producir proteínas, aquellas que generan músculo básicamente y controlan muchos de las funciones de nuestro organismo. 9 de estos aminoácidos de la carne son aminoácidos esenciales, es decir, no los produce nuestro cuerpo, los tenemos que adquirir del entorno, del mundo externo, y eso se hace a través de la dieta, es uno de los mecanismos. Dentro de estos están las vitaminas del complejo B, esencialmente la B12. Si tenemos buenos niveles de vitamina B12, B6 y B9 también, la homocisteína se va a encontrar en equilibrio. Si esto cambia porque no consumimos de manera adecuada complejo B, esta homocisteína va a incrementar en nuestro organismo y especialmente a nivel de nuestro cerebro. Y se ha encontrado ya en muchos estudios que hay una correlación entre el aumento de la homocisteína en nuestro cerebro y el daño neuronal que puede ser la explicación de una de las características del Alzheimer. Otro proceso del que tenemos que tomar en cuenta también es el proceso de la inflamación. En el caso de la inflamación, como les había hablado, está relacionado con varios factores, desde la resistencia a la insulina hasta tener, digamos, muchos elementos tóxicos dentro de nuestro organismo. Y ahí entran muchas bacterias. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que hay bacterias que son las que producen las caries dentales, que si nosotros tenemos un buen sistema inmunitario, se van a mantener a raya. Pero si nosotros no tenemos una buena higiene bucal, es decir, si no nos lavamos los dientes 3 veces como mínimo al día, bien, o por lo menos 1 hora o 45 minutos después de haber ingerido un alimento, estas bacterias, que es la P. gingivalis, la más común, estas se desarrollan y se multiplican en nuestra cavidad bucal. Pero esta multiplicación va a llevar a que nosotros desarrollemos un cuadro que se llama gingivitis. La gingivitis es el enrojecimiento de nuestras encías y se pueden dar cuenta que tienen esto porque cuando se lavan los dientes las encías sangran. Una boca sana con unas encías sanas no deberían sangrar cuando uno se lava los dientes. Es un indicativo. Lo malo es que la boca está muy cerca del cerebro y nuestro cerebro no es totalmente impermeable al mundo externo. Hay lesiones o hay lesiones a nivel de la barrera hematoencefálica u otros procesos como vasos sanguíneos o los mismos nervios que son vehículos para que estas bacterias lleguen a nuestro cerebro. Una son las bacterias de la cavidad bucal. Puede haber también la famosa sinusitis, las sinusitis crónicas que se dan a nivel de los senos paranasales que están acá, que son cultivos de bacterias que a veces son por mucho tiempo en nuestro organismo, en los senos paranasales, que también pueden llegar a nuestro cerebro y provocar inflamación e infecciones. Otros son los virus del herpes. El virus del herpes simple, que es un virus que afecta a las mucosas de nuestro cuerpo, que sale cuando nuestras defensas bajan o cuando las personas están con estrés y que mucha gente lo conoce como nombres como el beso de la araña o me ha salido fuego en la boca o a nivel de la nariz. Este virus se encuentra dentro de las raíces nerviosas, especialmente del nervio trigémino, que es un nervio que se encuentra acá en el rostro. A través de los nervios, este virus también puede llegar al cerebro y provocar inflamaciones de tipo subclínica. ¿Qué quiere decir eso? Que están ahí en el cerebro, pero que no nos están presentando una sintomatología que sea aparatosa, que sea clínica y que te haga buscar ayuda. Se mantienen en un rango bajo, pero el problema es que están causando inflamación por mucho tiempo de forma crónica y están lesionando a nuestro cerebro. Otra característica es que hay problemas a nivel intestinal. Hay muchas infecciones o inflamaciones a nivel intestinal y otra vía para que lleguen estas bacterias al cerebro también es el nervio vago, es el nervio neumogástrico o el 10º par craneal. Este nervio va a inervar varias áreas del aparato digestivo, la laringe, la faringe, la tráquea, parte del pulmón, el estómago. Entonces, a través de estas raíces nerviosas, estas bacterias pueden llegar también a colonizar el cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Son tantos elementos que están afectando a nuestro cerebro, tantas bacterias, parásitos y entre estos muchos hongos que también afectan al cerebro y entre estos está la Candida albicans. La Candida albicans es un hongo que se encuentra en la superficie de nuestro cuerpo y en las mucosas también, que si no mantenemos un equilibrio entre nuestro sistema inmunitario con cuadros como desnutrición, estrés crónico y otros elementos o patologías de tipo crónicas, pueden aprovechar estos bajones, digamos, en nuestro sistema inmunitario para
llegar hacia nuestro cerebro y empezar a producir procesos o cuadros inflamatorios. ¿Qué sucede con un proceso inflamatorio? Que a la final va a provocar en el cerebro o en las neuronas que se formen elementos que se llaman radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno ayudan a lesionar a la neurona y al final se va a dar un proceso que se llama apoptosis celular. La apoptosis celular es la muerte programada de las neuronas. Es como que una neurona tenía que vivir 50 años, desde que nace hasta que muere tenía que pasar 50 años. Pero como hay un proceso inflamatorio crónico en mi cerebro, esos 50 años se ven reducidos a 20 o a 25 o a 30. Es como si aceleráramos el reloj biológico individual de cada neurona y esta neurona va a entrar en un proceso de muerte neuronal programada. Esa es la apoptosis. Otro proceso otro elemento que también tenemos que tomar en cuenta que puede llevar en conjunto, no individualmente, sino en conjunto, a que desarrollemos Alzheimer es la vitamina D. La vitamina D es algo que nosotros obtenemos por la exposición al sol. Cada persona o todas las personas, de acuerdo al color de piel, que hay que tomar en cuenta este rango, tienen que tener una exposición hacia el sol de 15 minutos a media hora a 45 minutos según el tipo de piel que tenga. La vitamina D que adquirimos del sol no solo va a ayudar a que nosotros podamos trabajar en la producción ósea, ¿ya? Sino que también ayuda a nivel de la sinapsis, a nivel de nuestro cerebro. Ese es un elemento trófico a nivel de nuestro cerebro. Entonces, al hablar de elementos tróficos, estamos hablando de elementos que ayudan a formar, digamos, elementos que ayuden a crear sinapsis a nivel de nuestro cerebro y eso ayuda a la interconectividad en nuestro cerebro. Mientras más de estos elementos tenemos, nuestro cerebro está más protegido. Algo que también tenemos que tomar en cuenta y que no muchos lo hacen es el estatus hormonal de las personas. Nuestro cuerpo se controla a través de unos elementos que se llaman elementos químicos que se llaman hormonas. Los elementos químicos que se llaman hormonas es que se producen en un lugar de nuestro cuerpo y viajan a través de nuestro cuerpo porque tienen acción sobre un órgano que está en otro lugar. Este estatus hormonal, para hablar del Alzheimer, tendría que tomar en cuenta, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se forman a nivel de la tiroides, que es una glándula que tenemos acá en la garganta. Estas hormonas tiroideas tienen que ver con el equilibrio metabólico de nuestro organismo. Es como un freno, es como si tuviéramos el freno que está en nuestro coche, por decirlo. Cuando apretamos mucho el freno, nuestro metabolismo se acelera. Cuando enlentecemos el freno, nuestro metabolismo se ralentiza también. El equilibrio es tener el freno en una velocidad adecuada para que nuestro equilibrio o nuestro metabolismo sea adecuado y no se gaste muchas de nuestras energías, si ustedes quieren, o no se ralenticen muchos procesos. ¿Por qué hablamos de las hormonas tiroideas y qué relación tienen con el cerebro? Porque estas hormonas tiroideas también tienen una relación directa con la parte cognitiva de nuestro cerebro. Procesos como la atención, la memoria, la velocidad de procesamientos se ven afectadas por una baja en la producción de estas hormonas o por un incremento en la producción de estas hormonas. Entonces hay que tener un control de la producción y el equilibrio que tienen que tener las hormonas en nuestro cuerpo. Eso se hace con un examen de sangre para ver la concentración de la T3, la T4, la TSH libre y nos da una idea de cómo está funcionando nuestra glándula tiroidea. Hay otras hormonas de las cuales también tenemos que prestar atención y en esas está la testosterona, la progesterona, el estradiol, el estrógeno, que tienen que ver también con el funcionamiento de nuestro cerebro. Lastimosamente, muchas personas tienen problemas a nivel de tiroides, lo que va a tener una influencia en la producción de estas hormonas. Tiene que ver también con el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que es el eje que controla la respuesta al estrés de nuestro organismo frente a un elemento que pueda considerarlo en alerta, o sea, que pueda considerar nuestro organismo que tiene que mantenerse o estar en alerta. El estrés agudo, que ya hemos hablado de esto en un anterior video, no es malo, mantiene en alerta activa nuestro organismo, pero el estrés crónico sí es malo. Y el estrés crónico afecta porque el cortisol tiene una relación directa con la pregnenolona. La pregnenolona es un elemento que es base para la formación de estas hormonas como el estradiol, la testosterona, el esteroide y todas estas, los estrógenos diré, todas estas hormonas
están en base a este elemento. Pero si el cortisol está muy elevado, quiere decir que se ha utilizado mucha pregnenolona para producir cortisol, por lo tanto no tienes materia básica para producir las otras hormonas que regulan también procesos a nivel cognitivo. Por lo tanto, tenemos digamos, un círculo vicioso que tenemos que romper y que el estrés en este caso se convierte también en un neuroagresor o un neurotóxico para nuestro cerebro. Los metales son importantes también para cómo funciona nuestro organismo. Hay metales buenos y metales malos. Hay entre los metales buenos y que necesita nuestro organismo está, por ejemplo, el cobre, el zinc o el magnesio. Entre estos, el más importante tal vez es el zinc. El zinc es un metal que nosotros absorbemos a nivel intestinal y que tiene que ver también con nuestra dieta. El zinc no solo tiene que ver con que el niño crezca o tenga apetito, sino que también tiene que ver y está relacionado con procesos inflamatorios. El zinc ayuda a modular la respuesta inflamatoria a nivel de nuestro organismo y ese es uno de los puntos importantes porque tenemos que tener niveles de zinc adecuados en nuestro organismo. Pero aquí hay un detalle, ¿qué pasa si nuestro intestino está mal? Si nuestro intestino está mal, si la barrera intestinal está lesionada por una mala dieta, porque hay un aumento de firmicutes, una baja en bacteroidetes, que son las bacterias que habitan en nuestro intestino, vamos a tener una inflamación a nivel de nuestro intestino, lesión de la barrera intestinal y el zinc no se va a poder absorber de manera adecuada. Entonces, vamos a tener una repercusión también a nivel de nuestro cerebro. Como están viendo, hay muchos factores que pueden afectar a nuestro cerebro. En estos de los metales también tenemos que hablar un poco de los metales que pueden ser agresivos hacia nuestro cerebro. El plomo es uno de esos metales, ¿no? Se ha relacionado y se han hecho estudios para ver que las concentraciones de plomo en nuestro organismo tienen una influencia que puede hacer que nosotros, entre otros muchos, o sumado a los otros factores, favorezcan la presencia del Alzheimer. ¿Cómo podemos nosotros adquirir plomo? Plomo del medio ambiente. O sea, nuestro ambiente en el que vivimos en las grandes ciudades por los carburantes o lo que utilizamos en pintura, todos estos son metales que nosotros vamos absorbiendo y que se van depositando en nuestro organismo y que pueden llegar igual de la misma manera a nuestro cerebro. Las amalgamas que antes se utilizaban para trabajar las caries en los dientes tienen una parte de plomo, también tienen plata, pero tiene una parte de plomo que se ha visto que se relacionaba también con la presencia del Alzheimer. Ahora ya no se utilizan las amalgamas en la parte de odontología, pero en algún momento sí se los utilizó. Otros metales que tienen que ver es el mercurio. Hay muchos estudios que se han hecho por la relación de la concentración del mercurio, que es un metal también que se pueden relacionar con el Alzheimer. ¿Y cómo podemos consumir mercurio? Pues lastimosamente está en el pescado. ¿Por qué? Porque todo lo que son, lo que eliminan, digamos, las grandes fábricas han ido contaminando los ríos, nuestros lagos, nuestros océanos y los peces cuando viven ahí, pues se van depositando este metal en su organismo y cuando nosotros los consumimos, pues consumimos cantidades de mercurio. ¿Qué es lo aconsejable aquí? Consumo espaciado de pescados y un tipo de pescados que en próximos videos les vamos a ir dando las pautas de cómo trabajar esto. El colesterol. Muchas personas piensan que el colesterol es del todo malo y en realidad no. El colesterol es importante para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque todas las células, todas las membranas, ya sea de la membrana de la célula como de sus organelos, está en base a grasa. Por lo tanto, tenemos que tener grasa en nuestro organismo, consumir grasa para que estas membranas y estos organelos, que son las partes los órganos que tiene la célula para funcionar adecuadamente, funcionen de manera adecuada. Entonces tenemos que tener un buen consumo de colesterol, pero en esto del colesterol tenemos que tener cuidado, porque no es consumir colesterol o las grasas trans o las que son grasas refinadas o alimentos procesados, sino que tenemos que saber qué alimentos en la naturaleza tienen grasas que son beneficiosas para nosotros y las cuales sí tenemos que consumir. En el otro apartado que vemos es el de sueño. Tenemos un podcast en el que hablamos de sueño muy extensamente y su relación con el Alzheimer también ha sido estudiada. El sueño, el tener un sueño de calidad, permite a nuestro cerebro eliminar las toxinas. Cuando nosotros dormimos, permitimos que esa inflamación o esa hinchazón, si ustedes quieren, que se haga en el cerebro, pues
se pueda eliminar durante el sueño. Entonces es necesario para que nuestro cerebro se mantenga saludable tener un buen ciclo de sueño. El intestino es otra fuente, es otro punto que tenemos que tomar en cuenta porque una alteración a nivel de la barrera del intestino va a permitir que muchos elementos tóxicos que no deberían atravesarla atraviesen e ingresen a la circulación sanguínea y a través de la circulación sanguínea van a llegar hasta nuestro cerebro. Cuando llegan a nuestro cerebro el final va a ser el mismo, van a empezar o iniciar un proceso inflamatorio y al final este va a provocar la muerte neuronal. ¿Por qué se puede dar una lesión a nivel de la barrera intestinal? Por un desequilibrio a nivel de la microbiota, tal vez es el factor más interesante. Pero ¿por qué ese desequilibrio a nivel de la microbiota? El factor más común, digamos, es el consumo de gluten. El gluten, como su nombre lo dice, gluten viene de cola o pegamento. Bien, el gluten es una molécula que permite que otras moléculas permanezcan unidas. Ustedes fácilmente pueden entender esto cuando ponen agua a la harina. Cuando mezclan la harina, que es arena básicamente, tiene esa calidad. Cuando le ponen agua, el agua hace que la harina se convierta en una masa y esta masa se mantiene pegada porque han activado el gluten que tenía la harina. El gluten está en muchos alimentos, muchísimos alimentos, y el consumo de gluten para la mayoría de la población genera un proceso de inflamación a nivel de la barrera intestinal y esto ayuda a que productos como la gliadina atraviesen la barrera intestinal y lleguen también a atravesar la barrera hematoencefálica que protege al cerebro e ingresen al cerebro. El gluten lastimosamente no solo está en la alimentación. Como es un pegamento, se utiliza en muchos otros productos que nosotros no sabemos. Por ejemplo, toda la cosmética utiliza gluten para sus productos. Muchos de los shampoos, acondicionadores, maquillaje, lo que es los tintes de cabello, que también tienen elementos tóxicos, el pintalabios, la máscara de pestaña, las cremas, el esmalte de uñas, todos estos elementos tienen gluten y el gluten se va a absorber a través de tu cuerpo, lo cual también va a activar procesos inflamatorios. Entonces, como ven, muchas de las cosas que están a nuestro alrededor son causales probables de que nosotros en algún momento activemos esa parte genética que tenemos de los genes EPOE4 y que en determinado momento se pueda dar el cuadro del Alzheimer. Todos estos factores que se han determinado, que son más de 30, bien, algunos de estos los podemos corregir. No se trata de que llevemos una vida en la que muchas personas dicen, ¿y ahora qué como? ¿Ahora qué hago? No puedo dejar mi vida, no puedo dormir 8 horas, no puedo cambiar tanto mis hábitos. Pero si sabes que el final es desarrollar una enfermedad como el Alzheimer, en el cual va a llegar un momento en el que te olvides de cómo ir al baño, que tengas que utilizar pañales, te olvides cómo puedes comer porque tu cuerpo se va a olvidar de cómo tragar, cómo masticar, te vas a olvidar de cómo caminar, te vas a olvidar de cómo hablar, no vas a reconocer a nadie, tu memoria se va a borrar. Yo creo que es un momento en el que todos nos deberíamos poner a pensar qué tanto realmente podemos lesionar a nuestro cerebro. Tomen en cuenta que su cerebro es su identidad, es todo lo que ustedes son. Y si lo perdemos, se pierden ustedes. Entonces, por eso es importante conocer los factores que pueden ayudar a que en determinado momento, como factores neurotóxicos, desarrollemos esta patología. Entre los mecanismos biológicos que se han estudiado para explicar el Alzheimer, entre las muchas hipótesis que se manejan, la más estudiada es la de la beta-amiloide. La beta-amiloide es una proteína que está en nuestro cerebro, está ahí. Es una proteína que en realidad en equilibrio ayuda en procesos inflamatorios. No es algo ajeno, no es algo tóxico, pero cuando se convierte en algo malo, cuando estos neuroagresores o neurotóxicos alteran procesos de metabolismo, de equilibrio y procesos inflamatorios, hacen que salga del rango normal la beta-amiloide y se empiece a depositar en el cerebro. ¿Qué es lo que hace la beta-amiloide? Imaginen que aquí tengo 3 neuronas y que estas neuronas tienen que conversar entre ellas por medio de la sinapsis. La beta-amiloide está ahí, es una proteína que básicamente se produce, se dice que es priónica, que no necesita un estímulo, se produce por sí misma. Entonces, la beta-amiloide cuando sale del equilibrio o se rompe su equilibrio es como si le echáramos pintura o una brea entre las sinapsis y estas ya no se pueden comunicar. Al mismo tiempo, esta
esta acción de la beta amiloide va a generar otro proceso ya en la parte interna de la célula de la neurona. Y esta parte interna tiene como unas carreteras, o sea, una neurona. Imaginen que es una ciudad, una pequeña ciudad, una mini ciudad. Y esta mini ciudad tiene carreteras donde de un lugar a otro van a llevar, digamos, el alimento o una información. Estas carreteras, entre otros muchos elementos que las constituyen, tienen a una proteína que se llama la proteína tau. Cuando los procesos inflamatorios se dan y se altera incluso la mitocondria dentro de la neurona, esta proteína tau se altera. Por lo tanto, en vez de tener unas carreteras súper bien construidas y conectadas, empezamos a tener un caos dentro de la neurona y la neurona ya no va a poder funcionar. Entonces se altera tanto por fuera, en el espacio por fuera de la neurona, por la beta amiloide, y la parte interna de la neurona con la proteína tau. Esto ha sido la hipótesis más manejada a nivel del estudio del Alzheimer. Ha respondido muy bien en ratones, donde se ha desarrollado estos procesos de neurotóxicos, se ha desarrollado, algunos le llaman el Mouseheimer, o sea, el Alzheimer de los ratones, bien, en el cerebro de los ratones, pero no ha respondido de la misma manera o no ha respondido a todas las interrogantes sobre el Alzheimer que tenemos. ¿Y por qué? Porque ha habido un estudio muy importante que se ha hecho en el año 96 del siglo pasado, que se ha llevado a cabo en un convento. Es uno de los más grandes estudios que se ha hecho, que se le conoce con el nombre del estudio de las monjas. Este estudio ha buscado una población en la cual se encuentren en un mismo lugar, tengan todas las variables que se tienen que tomar en cuenta para hacer un estudio. O sea, viven en el mismo lugar, comen la misma comida, tienen la misma rutina, responden en el mismo contexto. Entonces, se ha hecho por mucho tiempo en el cual les hacían pruebas en forma serial a las personas que vivían ahí, a las monjitas. Se hizo una línea base, se realizó todo el estudio y cuando estas monjitas que aceptaron ser parte del estudio fallecían, parte del estudio era que donaban su cerebro a la ciencia, a realizar un estudio y ver su cerebro cuando ellas fallecían y las características clínicas que presentaban. Muchas de estas monjitas han pasado los 80 años y hay algunas que han llegado a los 90 años. Lo interesante es que eran funcionales, eran personas que no presentaban más enfermedades que las típicas de la edad, pero a nivel cognitivo se mantenían en buen estado. Especialmente ha habido una que era muy alegre, en el estudio dicen que era muy afable, se llevaba bien con todos, era muy activa, le buscaba jugar juegos, cartas y todas cosas, pero que cuando ella falleció, y cuando donó su cerebro a la ciencia, lo que encontraron hizo que tambaleara la hipótesis de la beta amiloide. ¿Por qué? Porque cuando abrieron ese cerebro y lo estudiaron, encontraron gran cantidad de beta amiloide depositada en ese cerebro y también proteína tau. Entonces no había una correlación en que por qué este cerebro funcionaba tan bien hasta el último día de su vida sin presentar signos claros de Alzheimer, aun cuando tenía tanta proteína beta amiloide y la alteración de la proteína en el cerebro o en depósitos ahí que se han encontrado. La respuesta ha sido que uno de los factores que es muy importante para determinar cómo va a evolucionar el Alzheimer es el contexto social. Puedes tener muchos neurotóxicos, puedes tener muchos agresores a tu cerebro, pero dentro de esto, si mantienes buen equilibrio de sueño, ellas tenían una rutina o un hábito de vida, ellas tenían una buena alimentación porque lo que hacían era cultivar sus mismos alimentos dentro del convento, pero tenían un buen relacionamiento social, tenían un muy buen soporte social. Y eso en este estudio fue una de las variables que se tomó en cuenta para ver que un cerebro, aun cuando presentaba este daño, aun cuando tenía estos depósitos, era funcional, pero no solo funcional, sino que no presentaba características propias del Alzheimer. En conclusión, lo que tenemos que conocer, digamos, del Alzheimer es vital. ¿Para qué? No solo conocer las características propias de la enfermedad, los grados del Alzheimer, conocer los síntomas más leves para que no les demos de lado, ¿no? Si no les prestemos atención, sino también conocer los neurotóxicos que pueden estar afectando nuestro cerebro y que nos pueden llevar en determinado momento a desarrollar la enfermedad. Este video de Alzheimer es el tercero del ciclo donde vamos a hablar de los neuroprotectores y dos protocolos que se utilizan tanto para prevenir como para mejorar
o ralentizar el proceso de Alzheimer en el cerebro. Estos neuroprotectores dentro de estos protocolos habla de la dieta, del ejercicio, de la estimulación cognitiva, de lo que es el relacionamiento social y su importancia y también de la estimulación neurocognitiva. El Alzheimer, como hemos hablado en otro video, tiene una alta prevalencia en población adulta. Hemos dicho que el Alzheimer se suele presentar alrededor de los 55 años con un aumento en el riesgo de presentación que va sumándose cada 10 años. Sin embargo, el Alzheimer, aun cuando es una de las demencias con mayor porcentaje en la presentación, no es la única. En algunos comentarios han solicitado que se les explique otro tipo de demencias y tenemos varios tipos de demencias, no solo el Alzheimer. Una de las demencias que también se da en alto porcentaje es la demencia frontotemporal. Esta demencia, a contrario de la demencia que se presenta en el Alzheimer, cuya característica principal es la afectación a nivel de la memoria, en esta demencia frontotemporal el problema viene en la producción del lenguaje y la calidad del lenguaje. Y también, como afecta el lóbulo frontal, vamos a tener personas que tengan alteraciones a nivel de las funciones ejecutivas, es decir, personas que se vuelvan más impulsivas, con dificultad de realizar funciones propias del lóbulo frontal como la planificación, la evaluación, el control de riesgos, el postergar las recompensas, y van cambiando básicamente su personalidad. Tenemos otras demencias como la demencia de los cuerpos de Levy, que se da a nivel de la parte más cortical del cerebro, en las regiones posteriores, que se caracteriza, por ejemplo, por presentar alucinaciones. Entonces, son varios tipos de demencia que se pueden presentar en diferentes tipos de población. Enfermedades como el Parkinson también pueden derivar a un cuadro de demencia con ciertas características, ¿no? Infecciones en el cerebro como el virus del herpes, el SIDA u otras infecciones que pueden generarse o darse o llegar al cerebro en larga data pueden generar cuadros de demencia. Pero dentro de todos estos cuadros de demencia, el de mayor porcentaje por ahora es el Alzheimer. Muchas personas piensan que el Alzheimer es una enfermedad que solo da a gente adulta y que solo da, como siempre los seres humanos tenemos la idea de que le va a dar al vecino, le va a dar al amigo, pero no me va a llegar a mí. Y ese es un pensamiento que hace que la gente no entienda que tiene que proteger su cerebro desde antes, mucho antes de entrar a estas edades críticas del desarrollo del Alzheimer. Entonces, para entender estos protocolos de los cuales les voy a hablar hoy día, tenemos que entender que tenemos que empezar a proteger a nuestro cerebro en edades mucho más jóvenes de lo que deberíamos empezar a preocuparnos. Recuerden siempre que cuando el Alzheimer empieza a dar sintomatología, eso significa que el cerebro empezó a tener problemas entre 15 y 20 años antes de que nosotros podamos diagnosticar el cuadro del Alzheimer. Entonces, para entender estos protocolos hablamos de los neuroprotectores. Uno de los protocolos más utilizados en el mundo y que tiene mayor cantidad de estudios científicos que respaldan los resultados que han obtenido es el protocolo que se inició en Finlandia y que lleva el nombre de Finger. Este protocolo tiene unas bases para ser utilizado. Tiene muchas cualidades y una de sus cualidades es que puede ser aplicado en grandes poblaciones y de manera transversal. A comparación de otro protocolo que está todavía en fase de estudios, que es el protocolo RECODE, que en él se necesitan que los médicos se especialicen en el uso de este protocolo porque requiere mayor cantidad de exámenes clínicos. A mí me gusta mucho el protocolo Finger y realmente está dando resultados también en Latinoamérica, y uno de los países que ha adecuado este protocolo Finger a su población y está también en proceso de hacer un estudio muy grande abarcando mucha población es Argentina. Brasil, México también se han sumado a esta causa de tratar de trabajar de una forma más holística, digamos, con su población que puede entrar a este cuadro de demencia y no depender tanto del trabajo de los medicamentos. Es decir, no evitar el uso de los fármacos, pero no utilizar los fármacos como única vía en el tratamiento del Alzheimer, sino trabajar con estos protocolos o modelos que también dan resultados. El protocolo Finger tiene 5 partes. Una es la dieta, trabaja el ejercicio, trabaja la estimulación cognitiva,
trabaja lo que es el relacionamiento social y también va a trabajar el control de los procesos cardiometabólicos, es decir, todas aquellas afecciones cardiovasculares y metabólicas que siembran bien la base para que aumente el porcentaje del Alzheimer en la población. El primer punto del que vamos a hablar es la dieta, y en muchos comentarios de los videos siempre nos piden que les demos más información sobre cómo yo puedo trabajar sin necesidad, digamos, de tener por múltiples razones no podemos acudir a un médico, a un especialista, pero lo que yo les voy a dar el día de hoy son algunos tips que pueden utilizar ustedes de manera general, toda la población, para evitar este proceso o esta enfermedad, ¿no? Es decir, utilizar neuroprotectores que van a ayudar a proteger su cerebro a larga data. La dieta con la que se basa este protocolo Finger es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea se basa en el uso, por ejemplo, del aceite de oliva virgen como fuente de grasas, como fuente de energía. El aceite de oliva virgen, ya en su estado crudo o en el estado para fritar alimentos, es una base excelente para producir en nuestro cerebro la concentración que necesitamos o el porcentaje que necesitamos de grasas saludables que debemos consumir. Otra parte de la dieta Finger, la dieta mediterránea, es el uso de legumbres, que son legumbres como la lenteja, los garbanzos, pueden consumir poroto, pueden consumir frijoles. Este tipo de legumbres 1 o 2 veces por semana se puede asociar a la dieta. La dieta Finger y la dieta mediterránea, básicamente en la que está hecha esta dieta, promueve el alto consumo de vegetales y frutas. Lo que te dicen es que tienes que consumir por lo menos entre 2 a 3 piezas de fruta al día. Y entre estas frutas se trata de conseguir el mayor consumo de lo que son los arándanos o frutos rojos, porque estas frutas rojas lo que tienen es gran cantidad de antioxidantes, y los antioxidantes ayudan a eliminar uno de los peligros más grandes que tiene nuestro cerebro, que es que cuando nuestro cerebro está en proceso inflamatorio por estados crónicos, que la mayoría de las personas tiene este estado de cronicidad en la inflamación de su cerebro, produce muchos radicales libres de oxígeno dentro de su cerebro, y eso al final lleva a que las neuronas sufran y provoca muerte celular. Entonces, los arándanos y los frutos rojos se ha visto que tienen una gran cantidad de antioxidantes, y los antioxidantes disminuyen estos radicales libres de oxígeno en el cerebro y ayudan a que no se lesionen las neuronas a largo plazo. También tenemos que consumir carne, pero la carne es la fuente de proteínas que necesita nuestro organismo. La dieta mediterránea se basa en el consumo de carne blanca, pescados y mariscos. La carne blanca, lo que te dice la dieta mediterránea es que tienes que consumirla por lo menos 3 veces a la semana, entre un promedio de 2 a 3 veces por semana, y cuando hablamos de carne blanca hablamos del pollo. Pero lo que se recomienda es que sea gallina silvestre o gallina que sea no criada en granjas, en lo que se puede evitar el consumo de esta gallina criada en granja. Sin embargo, nuestro modo o nuestro consumo de pollo en nuestros países es gran cantidad de consumo de este alimento que es producido en granjas. Entonces, los pescados y los mariscos también son parte de la carne blanca. El pescado, ¿qué es lo que se recomienda? Evitar consumir pescados que sean muy longevos y también que sean de dimensiones muy grandes, como el atún. Entonces, ¿qué es lo que se te recomienda? El consumo de pescado de tipo salvaje, si es que se puede. Y si no, se puede consumir pescados que son pequeños. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño sea el cuerpo del pescado, el pescado obviamente va a tener una menor concentración de mercurio que se encuentra en los océanos y en los ríos y en los lagos. Entonces hay menor posibilidad de que tú estés consumiendo grandes porcentajes de mercurio en el pescado. Entonces, ¿qué tipo de pescados deberíamos consumir? Sardinas, pescado azul, caballa, que son pescados pequeños que generalmente se encuentran fácilmente en Latinoamérica. Otra parte de la dieta mediterránea es eliminar o bajar el consumo de lo que es la carne roja. La carne roja es una muy buena fuente de proteínas, y de hecho la carne roja, el huevo y algunos vegetales contienen los aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. La carne roja principalmente es fuente de vitamina B12, y como en un video anterior les hemos explicado, la vitamina B12 o el complejo B es muy importante para el funcionamiento adecuado del cerebro. Entonces, ¿qué pasa con la carne roja?
que tenemos que tener cuidado en la frecuencia en la que consumimos carne roja. ¿Cómo tenemos que consumirla? Máximo entre 2 veces por semana. Y la cantidad de carne roja que tenemos que consumir también tiene que estar balanceada. De hecho, se dice que la carne roja tendría que ser la guarnición de nuestro plato y no el plato en sí. Nuestro plato en sí debería ser más cantidad de vegetales, legumbres y algunos carbohidratos. Y la guarnición debería ser la carne. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita un promedio, cuando somos menores de 40 años más o menos, necesita un promedio de 0,8 miligramos por kilo peso de proteína al día. Si tú multiplicas eso en el consumo diario, te da entre más o menos unos 50-56 gramos de proteína al día una persona. Y la mujer es menor, su consumo. Eso en una pieza de una hamburguesa que sea, y hay hamburguesas que vienen con 300 gramos de carne, 150 gramos de carne, con eso ya estás consumiendo la cantidad de proteínas que necesitas en un día. Lo malo es que esas proteínas no te están dando otros elementos que necesita tu dieta. Entonces también tienes que comprender que hay otras fuentes de proteína con las cuales tú puedes variar el consumo de carne y mezclarlo con otras fuentes de proteínas como las legumbres, el huevo y otros alimentos que pueden hacer ese equilibrio en el consumo necesario de proteínas. Cuando la persona pasa de los 40 a 50 años, el consumo de proteínas tiene que subir y se recomienda que sea de 1,5 como mínimo por kilo peso. Entonces eso aumenta tu consumo de proteínas, pero no necesariamente debería ser el consumo de carne roja la que deberías consumir. La otra parte de la dieta mediterránea, hemos dicho que tienes que consumir vegetales, frutas, las carnes rojas las tienes que evitar en lo posible o disminuir su consumo. Consumir carne blanca, consumir frutas y verduras, y en los lácteos, la dieta mediterránea lo que te dice es que tienes que tener un consumo moderado de los lácteos. No eliminar los lácteos de la dieta, pero sí un consumo moderado de los mismos. Esa es una parte del protocolo Finger, y lo que se ha visto es que simplemente con el cambio de dieta, el porcentaje de pacientes que o padecen Alzheimer ha disminuido o ralentizado el progreso de la enfermedad. Bien, ahora, la dieta no es la panacea, porque para tener una buena dieta y que ésta te sirva a tu organismo y sea funcional o neuroprotectora para tu cerebro, tenemos que tener una adecuada salud intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que mejorar la microbiota de nuestro intestino. Si la microbiota en nuestro intestino está alterada, y habíamos hablado en un video de que hay dos grupos grandes de bacterias, unas son las firmicutes y otras son las bacteroidetes. Las firmicutes son aquellas que les encanta la grasa y los azúcares, y las bacteroidetes son aquellas que les gusta la fibra. ¿Cómo se debería hacer este equilibrio? Deberíamos tener más bacteroidetes y menor cantidad de firmicutes, pero la dieta que nosotros consumimos en general hace que tengamos mayor cantidad de firmicutes y menor cantidad de bacteroidetes. Entonces, para mejorar esto y mejorar la salud de nuestro intestino, en la dieta tenemos que incluir fibra. Por lo tanto, la dieta mediterránea nos dice que tenemos que consumir grandes cantidades de lo que son los cereales, pero de tipo integral. ¿Por qué de tipo integral? Y algunas veces preguntan cuál es la diferencia entre la harina integral o el pan integral y el pan blanco. El pan integral o la harina integral o sus cereales integrales tienen en su estructura, conservan la cáscara. Esos cereales integrales que mantienen la cáscara del producto, mantienen la fibra. Entonces, cuando tú consumes un pan integral, estás consumiendo un mayor porcentaje de fibra que cuando tú lo consumas va a hacer que el tránsito intestinal sea más rápido y la absorción de los alimentos sea más lenta. Entonces va a dar a tu intestino un equilibrio que ayuda a parar la inflamación. La harina blanca al mismo tiempo viene con lo que es el gluten. Bien, el gluten es un elemento que ayuda a que las moléculas de la harina y en general de todo permanezcan unidos. Por eso lleva el nombre de gluten, porque se llama pegamento. Bien, el problema de este gluten es cuando se metaboliza o se absorbe a nivel intestinal, uno de sus elementos que va a producir va a ser la gliadina. Y la gliadina atraviesa la barrera del intestino y va a producir inflamación a nivel del cerebro. Por eso se pide a la gente que disminuya el consumo de bollería, de pan blanco o de masitas que tienen gran cantidad de gluten y harinas básicamente. Entonces, si nosotros mejoramos la microbiota intestinal, mejoramos la salud de nuestro intestino, vamos a mejorar la barrera intestinal, y esa barrera intestinal mejorada va a evitar que haya un proceso inflamatorio a nivel de nuestro cerebro. Entonces, aparte de mejorar la microbiota y nuestra alimentación, también tenemos que preocuparnos por mejorar esa microbiota.
¿Cómo lo vamos a hacer? Con el consumo de probióticos y prebióticos. Los probióticos, ¿cuáles son? Son las bacterias, bien, que podemos consumir. ¿Qué alimentos son ricos en bacterias? No todas las bacterias, ¿vale? Hay grupos y familias de bacterias, hay muchísimas. Pero podemos ayudar a nuestro intestino consumiendo, por ejemplo, el kefir o la kombucha o la sopa de miso. Estos alimentos son ricos en probióticos. Pero esas son las bacterias. Ahora nos preocupemos en darles alimento a esas bacterias. ¿Y qué consumen esas bacterias? Les gusta la fibra. Entonces, si nosotros en la dieta aumentamos o adquirimos la costumbre de comer grandes cantidades de fibra o cantidades adecuadas de fibra en nuestra dieta, vamos a darles alimento a esas bacterias para que se reproduzcan adecuadamente y tenemos una buena salud intestinal. Hay un eje que es muy importante, es el eje intestino-cerebro. Y hace mucho tiempo sabemos que la conexión entre el intestino y el cerebro es fundamental y que tenemos que cuidar nuestro intestino para que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Ese es uno de los pilares del protocolo Finger. El otro pilar del protocolo Finger es el ejercicio. Se dice que las personas tienen que hacer un promedio de 150 minutos de ejercicio a la semana. Puedes dividir esto en 5 días, lo cual haría que tengas que hacer ejercicio de 30 minutos por día. En el protocolo Finger lo que te dicen es que tienes que mezclar el ejercicio aeróbico con el ejercicio de fuerza y de equilibrio. Entonces, un buen plan de este protocolo es hacer 2 días, lunes y martes, por decirles, ejercicios aeróbicos que de acuerdo a la edad pueden ser caminatas intensas o bicicleta o correr, y mezclar con otro día o 2 días de hacer pesas, levantar peso o hacer ejercicios de equilibrio, y otros 2 días mezclas también con caminata. ¿Por qué tienes que hacer ejercicio? Porque se ha visto que el sedentarismo es una de las epidemias del siglo XX y que está también en el siglo XXI. El sedentarismo, ¿por qué está tan fuerte? Porque hemos cambiado nuestros hábitos, hemos mejorado nuestra calidad de vida, así que hay transporte de puerta a puerta. La mayor parte de la gente tiene coche o utiliza los medios de transporte. Casi nadie camina. Bien, han dejado de caminar, de moverse, y también no ayuda el hecho del trabajo o el tipo de trabajo que mucha gente hace. La mayor parte de la gente está sentada frente a un dispositivo electrónico realizando trabajos por muchas horas al día. O en el caso de los adolescentes, están sentados frente a una pantalla realizando videojuegos, ¿no? Entonces, ese sedentarismo, digamos, de hábito que se ha creado, se ha visto que ha incrementado hasta un 13 a 15% la posibilidad de desarrollar Alzheimer pasados los 50 o 55 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear el hábito desde muy pequeños de que la gente haga ejercicio. Y de hecho debería institucionalizarse que las personas que son adultos jóvenes que no hacen ejercicio empiecen a hacer ejercicio con este programa, de este protocolo u otro protocolo que haga que activen su cuerpo. ¿Por qué es tan necesario el ejercicio? Porque el ejercicio promueve la formación de un factor neurotrófico, que es el BNDF. El BNDF es el factor neurotrófico dependiente del cerebro, que se produce cuando la persona empieza a hacer ejercicio. ¿Por qué es importante este factor neurotrófico? Porque ayuda a que en una región del cerebro que se llama hipocampo se empiecen a producir neuronas. ¿Por qué es importante eso? Porque el hipocampo es el gestor de la memoria en nuestro cerebro. Hace un tiempo se pensaba que ahí residía la memoria a largo plazo. Ahora sabemos que no reside la memoria a largo plazo ahí, que las memorias se guardan en toda la corteza de nuestro cerebro. Pero el hipocampo es como el bibliotecario de tu cerebro. Le llega la información y el hipocampo agarra y dice, ok, esta información es en tal lugar, y la lleva y la guarda ahí. En otro lugar va a llevar y la va a guardar. Y también este hipocampo va a hacer que tú puedas jalar las memorias que has guardado. En el Alzheimer, el área del cerebro que más sufre es el hipocampo. ¿Qué se ha visto? Que reduce el hipocampo su espesor. Por lo tanto, esa capacidad de ese gestor de la memoria o ese bibliotecario va a disminuir. Y eso se ha visto reflejado en que las personas con Alzheimer tienen dificultad para realizar aprendizajes nuevos. Dense cuenta, hay personas con Alzheimer que recuerdan muy bien la época en que eran niños o la época de adolescente, o cosas muy aprendidas, muy repetitivas, pero que les cuesta aprender cosas nuevas, como el uso de la tecnología, manejar una tarjeta de crédito, manejar las tarjetas de débito o aprender nuevas rutas. Se
dispersan o se distraen o se pierden en rutas que no conocen. Bien, entonces, ¿qué está pasando? El hipocampo está sufriendo. Añadido a esto, se ha visto que el sedentarismo ayuda a disminuir el espesor del hipocampo. Por lo tanto, es por dos rutas que te estás haciendo daño cuando no haces ejercicio. Este factor neurotrófico dependiente del cerebro hace que el hipocampo genere nuevas neuronas. Bien, y genere nuevas neuronas por todo tu ciclo vital. No hay edad para que el cerebro no produzca nuevas neuronas. Ahora se sabe que el cerebro con estímulo adecuado sigue produciendo neuronas, especialmente en el hipocampo y el bulbo olfatorio. Nos ayuda muchísimo estimular la producción de nuevas neuronas en esta región. Pero también el ejercicio va a actuar sobre otras áreas en la persona. Cuando tú haces ejercicio, disminuyes estados de ansiedad y depresión. Cuando haces ejercicios, produces endorfinas u opioides endógenos, que son aquellos que te animan, que te hacen sentir bien. Y también ayuda a que controles o produzcas un sueño de tipo reparador. O sea, imagínense cuántos beneficios tiene solo el hecho de hacer ejercicio. Entonces ya tenemos dos puntos, la dieta mediterránea y tenemos el ejercicio. Vámonos al tercer punto, que es la estimulación cognitiva. Se dice que aquellas personas que estimulan su cerebro por toda su vida y tienen la costumbre de aprender todo el tiempo, generan algo que se llama como reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como que tu cerebro tiene, como su nombre dice, una reserva de dónde jalar. Y eso significa que cuando se sienta agredido o empiece un cuadro de Alzheimer, este cerebro va a responder mejor, de mejor manera, y no va a ser tan estrepitosa la caída con este cuadro de demencia. Entonces, la estimulación cognitiva debería darse durante toda la vida. Pero, ¿qué sucede con una persona que ya tiene lo que se conoce como un daño cognitivo leve? Que como en un video anterior les explicaba, se diagnostica mediante pruebas muy sencillas que se hacen como en 15 minutos, que son el MoCA y el Mini-Mental. Estas pruebas no son diagnósticas, son pruebas de screening. ¿Qué quiere decir eso? Ayuda a identificar casos que pueden ser posibles que desarrollen un Alzheimer. Una vez que identificamos a esta persona, tenemos que hacer baterías más complicadas para identificar qué áreas están siendo lesionadas o que están funcionando mal. Y dentro de eso, ese protocolo que es la identificación de estas características, también tenemos que plantear lo que se llama como estimulación cognitiva. ¿Qué áreas deberían trabajarse? La memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento. Deberían hacerse trabajos en memoria. Hay plataformas virtuales que nos pueden ayudar, el Cognifeed es uno, el NeuroApp es otro, ahí va el Brain App que es otro, que son plataformas que te ayudan y te dan muchos trabajos o muchos ejercicios que te ayudan con memoria y atención, pero también se pueden hacer con papel y lápiz. Se puede trabajar estas áreas. Las funciones ejecutivas es importante trabajarlas. ¿Por qué? Porque hay un deterioro a nivel frontal y lo que la gente te dice es que estas personas con Alzheimer cambian su personalidad, empiezan a volverse personas muy depresivas en muchos casos, se vuelven irritables, se vuelven renegones, empiezan a perder la capacidad de planificar los objetivos, evaluar si se equivocan, aceptar que se equivocan, empiezan a tener problemas de ese tipo. Entonces, estas funciones ejecutivas también tienen que ser apoyadas o trabajadas. Entonces, como ven, el proceso de estimulación cognitiva también es importante en este protocolo Finger. La otra parte es el relacionamiento social. Hay estudios que se han realizado que demuestran que hay una dicotomía. Las personas que tienen un buen relacionamiento social, un buen apoyo social, responden mucho mejor a este protocolo o incluso al tratamiento farmacológico de cualquier enfermedad, incluyendo el Alzheimer. Las personas que viven en soledad, que no tienen una red de apoyo social, no responden tan bien a los tratamientos. ¿Cómo podemos ayudarles? Hay todo un protocolo. Podemos empezar con ayudarles con grupos pequeños en los cuales ellos puedan compartir hechos de su vida anterior. Les estamos pidiendo que simplemente recuerden y refuercen el proceso de hablar, de recordar, de planificar. Pueden hacer, no sé, pues habilidades como aprender a bailar, aprender a tejer, aprender a pintar, aprender lenguajes de computación. O sea, mantener ese cerebro activo, pero siempre en sociedad. Eso es muy importante porque los cuadros depresivos también vienen asociados al Alzheimer.
La otra parte y la última del protocolo Finger, que también es muy importante, es la parte de control de los problemas metabólicos y cardiovasculares. ¿Por qué? Cuadros como la diabetes tipo 2. El cuadro de la diabetes tipo 2 o la hipertensión arterial o cuadros de insuficiencia cardíaca, todos estos cuadros que son crónicos van a afectar al cerebro. ¿Y cómo van a afectar al cerebro? Porque pueden producir fácilmente infartos microvasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que no son infartos grandes, no se va a provocar una hemorragia terrible en el cerebro que haga que haya un ictus o un accidente vascular cerebral, sino que son microinfartos que se dan sin que la persona se dé cuenta. Pero estos microinfartos van lesionando poco a poco el cerebro hasta que llega un momento en que muchos se suman y se vuelven más. Y entonces las lesiones van a crear o van a poner el caldo de cultivo perfecto para que se dé estos problemas de demencia. ¿Qué tenemos que hacer? Un buen control de hipertensión arterial, un buen control en ejercicio aeróbico y anaeróbico que les tenemos que dar a los pacientes. Tienen que controlar la dieta, especialmente el consumo de grasas y sal. O sea, como ven, todo esto se va a mezclar. Hay otro factor que también se tiene que tomar en cuenta, que son los traumatismos cráneoencefálicos. ¿Qué quiere decir eso? Los golpes. Los golpes repetitivos a nivel del cerebro lesionan también y provocan microlesiones en el cerebro. Hay una demencia que se llama la demencia del pugilista, que es la demencia que se produce en las personas que hacen boxeo. Piensen en qué lugar es la persona con boxeo recibe el golpe. Es en la parte generalmente frontoparieto-temporal, es acá. Esos continuos golpes que va recibiendo esta persona van a ir provocando también estos microinfartos o lesiones a nivel de la sustancia blanca que a la larga van a producir algunas características como un pensamiento lento, un habla lenta, un caminar lento, y eso ya está entrando en un cuadro de deterioro que puede llegar a ser una demencia. Ese es el protocolo Finger. ¿Cuál es la ventaja de este protocolo Finger? Que trata de hacer prevención de esta enfermedad. Es decir, tenemos que empezar a trabajar a partir de los 35, 40 años con cambio de hábitos en las personas y enseñarles estos neuroprotectores para que a la larga o en su vida adulta no desarrollen este cuadro de enfermedad del Alzheimer. Hay otro protocolo, el protocolo RECODE. Este protocolo RECODE está en proceso de investigación. ¿Qué quiere decir? No tiene tanta base de estudios aleatorios y que se hayan realizado a larga data, que es lo que sustenta el protocolo Finger. En este protocolo está en proceso de crearse, ¿bien? Ha tenido buenos resultados y de hecho la Sociedad de Alzheimer de Canadá ha dicho que es un protocolo muy novedoso y que debería ser estudiado aún más. Se está utilizando en Latinoamérica y también en algunas regiones de España. Este protocolo RECODE cambia un poquito la visión. ¿Qué es lo que te promueve este? Ya no hacer prevención, sino lo que hace este protocolo es tratar de trabajar en personas que ya tienen el daño cognitivo leve o un grado de Alzheimer leve y tratar de revertir el daño o hacer que este daño se haga mucho más espaciado, o sea, que ralentificar el progreso de la patología. Este protocolo tiene mucha similitud en algunos puntos con el protocolo Finger, pero en algunos tiene sus variantes. Por ejemplo, en el protocolo Finger lo que nos dicen es que promovamos la dieta mediterránea, que de hecho tiene muchísima información científica de su eficacia. En este otro protocolo nos habla de una dieta que se llama KetoFlex. Esta dieta lo que hace es basarse en la dieta del keto, ¿ya? Que es una dieta que promueve la cetosis dentro del cuerpo, que es una cetosis, es llevar un poco a la parte ácida a nuestro metabolismo como fuente de energía, ¿ya? No es tan cerrada como la dieta keto, pero tiene su variante. Pero lo que te postula esta dieta es que en vez de tener la glucosa como fuente de energía para tu cerebro, en este caso tengas a los cuerpos cetónicos, o sea, esa cetosis que te quiere llevar. Esta cetosis básicamente lo que te dice es que tienes que consumir iguales, vegetales, legumbres, carnes, evitar la carne roja. Te dice que no consumas mucha fruta, no quiere que consumas lácteos, igual te dice que consumas cereales, pero lo interesante de esta es que te dice que hay un punto muy importante en esta dieta, es la autofagia.
que quiere promover la autofagia, ¿ya? Y eso es un proceso que te dice que tienes que entrar en un ciclo de 12-3. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener un ayuno de 12 horas en el día. Es decir, mi última comida debería ser a las 7 de la noche y mi primera comida debería ser a las 7 de la mañana. O sea, un rango de 12 horas entre la última y la primera comida. Y debería haber un rango de las 7 de mi última comida, 3 horas para que yo vaya a dormir. Ese es el 12-3. 12 horas de autofagia o de no comer, de ayuno, y 3 horas para que yo me vaya a dormir. ¿Qué hace esa autofagia? Hace que tu cuerpo empiece a comerse a sí mismo, pero no es que se come la parte buena, sino que se va a comer la parte dañada de tu cuerpo. Le va a dar un tiempo a tu cuerpo, y eso es el ayuno intermitente, de que limpie tu organismo de todos aquellos elementos tóxicos que pueden lesionar. Entonces ahí entraría nuestro cerebro en lo que se llama el proceso de limpieza de nuestro cerebro, donde eliminamos radicales libres de oxígeno, elimina la proteína beta amiloide y la proteína tau en mayor proporción. Y esas son las ventajas de ese protocolo. Pero, como les digo, está en proceso de estudio. Todavía no tiene unos estudios concluyentes que nos hagan pensar que esto se pueda dar. Sin embargo, necesita que los médicos estén muy formados o reciban una formación especial para llevar a cabo este protocolo. ¿Por qué? Porque necesita muchos exámenes de laboratorio. Y son casi 36 factores los cuales ellos determinan como posibles factores de riesgo para el Alzheimer y que se deben controlar. Entonces, esos son los neuroprotectores, esos son los cambios que se debería dar en nuestra vida. Y uno de los factores que también yo les promocionaría y les aconsejaría es cuidar el ciclo del sueño. El sueño es tal vez la piedra angular junto con el intestino para que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Tenemos todo un video ahí dedicado a cómo se debería proteger el sueño, cuidar el sueño, el ciclo del sueño y también tener en cuenta lo que se conoce como la higiene del sueño, que son hábitos saludables para mejorar estas horas. Se ha visto que personas que duermen 5 a 6 horas por noche elevan en altos porcentajes la probabilidad de sufrir Alzheimer. Si surge alguna pregunta a raíz de este ciclo de Alzheimer que hemos realizado, pueden dejarlas en los comentarios y si alguno de ustedes requiere una consulta privada, puede agendarla por los teléfonos que salen en la página web.